Armando Guzmán, te saludamos desde la Ciudad de México, allá en Washington. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Un enorme gusto de estar contigo, Pepe. Y si ponemos luz, se ve mucho mejor. Buenas noches. Te voy a decir, Pepe, Claro, en días como hoy, hay, hay una gran cantidad de cosas que están sucediendo en Estados Unidos y todavía falta ver lo que ocurre mañana. Con lo que te puedo adelantar va a ser el cierre del gobierno. No parecen haberse puesto de acuerdo y hay varias fuentes que tengo en diferentes dependencias del gobierno que me aseguran que a esta hora están realmente haciendo todo, preparándose para cerrar el gobierno mañana. Que se cerraría a las 12 de la noche pasando de mañana al miércoles. Todavía hay unas horas, todavía se podría llegar a alguna solución, pero aparentemente ni el presidente ni los líderes del Congreso han podido llegar o a encontrarla el día de hoy. Y te voy a recordar, la última vez que lo cerraron duró 35 días en el 2019. ¿Esto qué implica? Esto implica que todas las oficinas de gobierno quedan cerradas, que todos los trabajadores y empleados del gobierno, la burocracia nacional, tienen que irse a su casa. No hay dinero, no hay salario, no hay trabajo, no hay nada, hasta que haya un arreglo que permita nuevamente retomar las condiciones normales. ¿Por qué se llega a esto con relativa frecuencia? Porque no es la primera vez. Voy a decir una cosa, Estados Unidos no ha tenido un presupuesto en los últimos 13 años. Los presupuestos que han tenido les llaman Continuing Resolution o resoluciones continuadas. Y estas resoluciones continuadas no son más que el presupuesto anterior, rearreglado y más o menos puesto para el siguiente año. Y entonces esta falta de responsabilidad del Congreso, que debía haberlo dejado listo en abril, es lo que lleva a este tipo de situaciones. Entonces, cuando no lo arreglas en abril y estamos ya al final del año fiscal, porque el año fiscal se termina con el 30 de septiembre y empieza el 1 de octubre del año fiscal del 2026, entonces la autorización para gastar dinero se detiene. El que lo podría arreglar es el presidente emitiendo una orden ejecutiva o tratando de llegar a algún acuerdo o llegando al acuerdo con los miembros del Congreso diciendo que vamos a dejar el gobierno abierto y después vamos a negociar. Este presidente se ha negado a hacerlo porque no quiere ser juguete de los congresistas. Y a él le parece que han estado jugando desde abril para no llegar a este punto. Y él prefiere pasar las consecuencias políticas entonces ahora. La realidad es que en este caso los demócratas del Congreso están tratando de pasar por sobre algunos de los recortes que el presidente hizo en los servicios de salud de muchísima gente. Si el gobierno se cierra y no hay un presupuesto, entonces mucha gente va a ver terminar los beneficios y los subsidios que el gobierno le da a muchos de los seguros médicos para que la gente pueda acceder a estos recursos médicos y a los doctores y a los tratamientos con precios más o menos razonables. Los precios en Estados Unidos de la medicina están por los cielos y son una locura. Y es parte del abuso de todos estos sistemas de seguridad que hay. Entonces, cuando se den cuenta que los precios se van a ir a 75% y más hacia arriba, la gente entonces va a empezar a buscar un culpable. El presidente quiere que sean los demócratas piensan que es el presidente el que va a ser el culpable, y ahí es en donde estamos, Pepe, por eso precisamente. Pues sí, en la parte económica nos queda muy claro que la situación es delicadísima, a menos que en las próximas 24 horas viniera una solución a este tema, pero está como muy complicado todo, muy anudado. Pero también nos interesaba tu comentario sobre la reunión que se dio hoy en la Casa Blanca. El presidente Trump recibió al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, y hablaron de un plan de paz en el cual estuvo de acuerdo Netanyahu, un plan de paz que no admita, por supuesto, sino la rendición de Hamas, etcétera. ¿Qué ha rebotado de todo esto? Porque creo que es la nota importante del día en Estados Unidos. Es lo más importante, tienes razón, porque se trata de un cese al fuego, algo que se ha estado buscando continuamente, enérgicamente, agresivamente, diría yo. Y entonces lo que hay es un plan
de 20 puntos en el que el presidente propondría que hubiera un cese al fuego inmediato por parte de Israel en Gaza. Esto garantizaría que no habría más tiroteos, que no habría más gente herida, que no habría más gente muerta, que no habría ningún tipo de bombardeos por parte de Israel. Israel ha estado de acuerdo y en esta visita el primer ministro de Israel, Netanyahu, ha estado finalmente de acuerdo en que es momento de reconstruir y de buscar cómo reconstruir todo esto que está destruido en Gaza. Ahora, para esto, el ejército israelí iría retirándose por partes de muchos de los lugares en Gaza. Pero antes necesitamos que la gente que representa al gobierno de esta comunidad, de los gazatíes, el gobierno es Hamas y necesitaríamos que Hamas estuviera de acuerdo. Pero es un absurdo cuando Hamas tiene que desarmarse como condición. Como condición tendría que entregar a los 48 prisioneros, 20 de ellos en vivos, los otros muertos también. Y tendrían que entregarlos. La gente de Hamas tendría que desarmarse y tendría que salir de la zona. Aquellos que quisieran quedarse no volverían a comprometerse a estar dentro de un gobierno. Y lo más importante de todo esto, toda la franja de Gaza entonces sería gobernada por una asociación internacional. El presidente de ese grupo internacional de vigilancia sería el mismo presidente Donald Trump. Y el que manejaría todo esto en forma diaria sería el ex primer ministro británico Tony Blair. Están tratando de que este tipo de cosas sea lo que realmente funcione, porque no hay forma de reconocer a un gobierno de los palestinos, porque los palestinos están divididos entre Gaza y Cisjordania. Entonces, parte son ese tipo de condiciones y hay algunas otras que una vez que se complete todo este proceso, entonces la gente de Gaza podría regresar y el dinero podría empezar a fluir por parte de muchos de los países que han prometido apoyo, incluido Estados Unidos, para empezar a reconstruir a toda esta franja de Gaza y quitarle la parte política y quitarle la parte filosófica, si tú quieres, de Hamas, que es la destrucción de Israel. Es muy difícil que esto se consiga, Pepe, porque tú no sabes si la gente que está en Gaza y si el niño al que estás tratando de rescatar es un niño realmente inocente o es alguien que está esperando ser un soldado en contra de Israel. Sí, no puedes saber. No puedes saber si una viejita que hoy está desamparada es una viejita o es alguien que ha estado asusando a su familia para la destrucción de Israel. Eso es lo que quieren sobrepasar y por eso es que hay tantas dudas de que puedan tener éxito. Pero lo que me parece gravísimo es lo declarado por ambos esta mañana en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde se dio la recepción, señalando que si Hamas rechaza este acuerdo para pacificar la situación en favor de la población inocente, que no tiene nada que ver con el terrorismo, Trump dice que apoyará a Netanyahu para destruir totalmente a Hamas y todo lo que está pasando. Netanyahu aceptó el plan de paz para Gaza, sí, pero si Hamas lo rechaza, Israel tiene mi respaldo para ser destruidos. Hacer lo que él necesite hacer. Y esto tiene razón, es una destrucción aún mayor de la que hemos visto. Entonces, en ese sentido, el primer ministro de Israel tiene toda la autorización del presidente de Estados Unidos, si tú quieres. Y digo autorización sabiendo perfectamente el tipo de significado que tiene esta palabra, para realmente continuar por la forma en la que lo ha hecho. Israel necesita tener una unidad acerca del gobierno de Netanyahu que no tiene, y esa va a ser una complicación adicional a lo que estamos viendo ahora. Pero es a eso que se debe que el presidente está al final de cuentas diciéndole, bueno, si tú vas a tener que meter las manos y vas a tener que volver a usar fuerza, entonces tú sabrás si lo haces. Tienes razón, es algo muy grave. Armando, muchas gracias. Creo que el presidente Trump va a estar de buen humor el día de hoy porque YouTube le va a pagar 24 millones y medio de dólares. Le ganó una demanda. Estábamos revisando las demandas de Trump contra los medios de comunicación. Ya ves cómo se las gasta el presidente estadounidense. ABC News le tuvo que pagar ya 15 millones. Meta Platforms le pagó 25 millones. 22 de los cuales van a la biblioteca Trump. XX, antes Twitter,
le pagó, litigio por aprobación, le pagó $10 millones. La Paramount Global, que es CBS Broadcasting, le paga $16 millones. Caray, pues ¿cómo ves que el señor Trump ahora súmale los 24 millones de YouTube? Pues ya para qué trabaja, ¿no? Y esto es simple y sencillamente porque es presidente de los Estados Unidos y nadie quiere ponerse con él en un juicio o enfrentarse con él en las Cortes de Justicia. Entonces prefieren pagarle, y si tú sacas la cuenta, son más de $75 millones los que este presidente ha ganado con este tipo de amenazas en contra de los medios de información y de difusión en los Estados Unidos. El único con el que no pudo fue con el New York Times. Y eso todavía en los próximos días podría revivirse. Pero el New York Times lo demandó por $10 mil millones, $10 mil o $20 mil millones, una cantidad exorbitante. Y es lo que hace. Te demanda por esa cantidad para que tú entonces regreses y digas, bueno, no, bájale, te doy 20 millones y muere todo el problema. Y entonces el presidente ha recogido más de 75 millones. En algunos casos, como tú dices, será para la biblioteca presidencial, que existirá después de que él deje de ser presidente. Pero en muchos otros casos, este dinero es para él. Y no hay otro presidente en Estados Unidos que haya ganado más en 8 meses de gobierno que este presidente con este tipo de amenazas a los medios de información, Pepe. $90.5 millones. Esto es más de lo que ha ganado Adán Augusto López Hernández aquí en México. Pero en fin, de ahí lo dejamos de ese tamaño. Que estés muy bien. Mañana estaremos dándote guerra. Mañana hay algo muy importante. Los militares de Estados Unidos de alta graduación están aquí en Washington para algo que sigue siendo un misterio. Todos los generales y los almirantes de Estados Unidos estarán en un mismo lugar, con las altas autoridades del Pentágono, el secretario de Guerra y con el presidente, y no sabemos todavía para qué es. Pero mañana a esta hora te contaré todos los detalles. Claro, por supuesto. Que estés bien, Armando. Muy buenas noches allá en Washington. Gracias, buenas noches, Pepe. Gracias, Armando Guzmán.